Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, amigos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Abramos las Escrituras en el Salmo 47 para darle comienzo a este servicio. Salmo número 47. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Dios bendiga su palabra, hermanos. Inclinemos nuestro rostro para que oremos. Bondadoso Señor, te damos gracias, Padre, por tu gracia y misericordia para con nosotros, por permitirnos, Señor, estar delante de ti. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, cuando nos das el privilegio, Padre, de acercarnos ante tu presencia, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Señor, oh Padre. Recibe la gloria y la honra en esta hora, oh Señor, cuando nos das el privilegio, Señor, de estar delante de tu palabra, de venir ante ti, Señor, y alabarte, oh Padre, de gozarnos en tu presencia, Señor. Recibe usted, oh Dios, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, y toda adoración, Padre, porque solo usted es digno, Señor, solo usted es merecedor. Rogamos de tu gracia una vez más, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vayamos a nuestros himnarios, hermanos. Quebramos ahí en la página 3. Himno número 7, canción de amor. Página 3, himno número 7. Quise en versos expresar, Señor, lo que siente mi corazón. Quise escribir un poema de amor, un bello himno de loor. Busqué palabras para describir mi gratitud por tan inmenso amor. No las hallé, soy tan pequeño. Acepta, oh Dios, esta canción. Bendito sea el Señor. Alabemos al Señor, hermano. Quise en versos expresar, Señor, lo que siente mi corazón. Quise escribir un poema de amor, un bello himno de dolor. Busqué palabras para describir mi gratitud por tan inmenso
las hallé, soy tan pequeño. Acepta, oh Dios, esta canción. Busqué palabras para describir. Busqué palabras para describir mi gratitud por tan inmenso amor. No las hallé, soy tan pequeño. Acepta, oh Dios, esta canción. Canción de amor elevo a ti, Señor. Sensibles versos de inspiración. Suave perfume cual jardín en flor. Grato holocausto de amor. Yo quiero amarte como tú, Señor. Me amaste a mí con verdadero amor. Y si en la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo solo a ti. Y si en la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo solo a ti. Sé que algún día volverás por mí. Sé que algún día volverás por mí. Y en tus mansiones moraré. Y en libertad, amor y perfección, eternamente cantaré. Y con la novia uniré mi voz en el sublime coro celestial. Y al Cordero rendiré Lord ante el silencio angelical. Y con la novia uniré mi voz. Y con la novia uniré mi voz en el sublime coro celestial. Y al Cordero rendiré Lord ante el silencio angelical. Canción de amor elevo a ti, Señor. Sensibles versos de inspiración. Suave perfume cual jardín en flor. Grato holocausto de amor. Yo quiero amarte como tú, Señor. Me amaste a mí con verdadero amor. Y si en la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo solo a ti. Y si en la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo solo a ti. Aleluya. Gracias le damos al Señor por su gracia y misericordia para con nosotros. Tengámonos en reverencia, hermanos, mientras nuestro hermano trae la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenecer. Reciban la más cordial bienvenida
a este servicio especial en el nombre del Señor Jesucristo, acompañándoles una vez más, un día más seguido, aquí delante de ustedes, bajo la guianza del Espíritu Santo, para poder ser un instrumento en las manos del Señor, para que el Espíritu Santo continúe hablando como Dios lo hace con cada instrumento. El Señor es tan bueno, tan misericordioso, que Él nos habla por medio de diferentes instrumentos y de cada uno el Señor, de acuerdo a la manera en que el Señor guía a cada uno de sus siervos, en la armonía de la palabra, Dios nos habla a todos nosotros. He sentido en esta hora a continuar sobre el tema que hemos estado hablando 2 días seguidos acerca de lo que es el tipo de por qué algunos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, siendo algo tan importante, tan esencial en nuestras vidas, y el Espíritu nos ha guiado, fíjense, para entender algunas cosas con relación a este tipo tan hermoso que tiene que ver con la condición de niños al cual Dios nos hace a cada uno de nosotros. Dios nos tipifica como niños, y cuando el Señor nos habla con relación a quién es el mayor, como lo hablamos en el día de ayer, el Señor da un fundamento importante para nosotros, para que podamos entender acerca de lo que significa nacer de nuevo, de lo que significa obedecer al Señor y cómo Él nos ve. Cuando nosotros, ante las circunstancias y ante las vicisitudes, nosotros tomamos decisiones, el Señor quiere que lo hagamos como si fuéramos niños. Escuchen bien esto. Un niño no se guía él solo, él necesita a su papá, a su mamá, para que él lo guíe a través del camino, para que él lo guíe en el camino que él no conoce, porque un niño no conoce, un niño no sabe. A veces uno queda sorprendido el tiempo en que estamos viviendo, cómo las leyes han sido cambiadas para dejar que un niño decida sobre su futuro. Eso es un absurdo, porque un niño no conoce, un niño apenas está empezando a vivir y él no sabe las cosas y las intenciones. Un niño es difícil que él logre darse cuenta de las intenciones de las cosas o de las personas que lo rodean. Un niño, en esencia, lo que hace es repetir lo que sus padres le enseñan. Y lo hace porque los padres tienen cuidado de la crianza y de la educación, de la formación moral, ética de ese niño, de esa niña, para que ellos, cuando crezcan, sus valores estén firmes y estén preparados para enfrentar el mundo que los rodea. Un niño no puede discernir correctamente algunas cosas. Él necesita de su papá para que él discierna por él y él lo guíe a través del camino. Cuando un niño hace eso, entonces va a ser muy difícil que alguien logre engañar o hacerle daño a un niño así. ¿Por qué? Porque sus padres están pendientes. Sus padres están alertas sobre la crianza y la formación de ese niño. Hay leyes que les permiten, cosa que yo intento entender humanamente y no puedo. ¿Cómo les permiten a un niño decidir si quiere cambiar de sexo? Imagínense. O que le digan a un niño si él quiere sujetarse y obedecer a sus padres. Las leyes hoy en día están permitiendo eso. Y eso, al hacer eso, están privando a un niño
de la guianza de la persona que lo ama y que va a querer lo mejor para él. Fíjense, un padre nunca va, un verdadero padre, una verdadera madre, nunca va a guiar a sus hijos a un error. No los va a guiar voluntariamente a un error, no. Voluntariamente no. Conscientemente no. Que lo haga con la intención de destruirlo, no, nunca. Un verdadero padre que ama a su hijo no hará eso. Por eso, ese tipo no puede ser quebrantado porque es un tipo de lo espiritual. El Señor Jesús nos ama y Él quiere que nosotros experimentemos valga la redundancia, la experiencia del nuevo nacimiento, anulando el viejo nacimiento sexual que cada uno de nosotros tuvimos, para que en ese nuevo nacimiento del agua, o sea, de la palabra, la obediencia a la palabra, la limpieza que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, y del Espíritu, cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, porque eso hace que la persona comprenda a Dios y que Dios selle su corazón. ¿Sabía usted eso? Que el proceso del nuevo nacimiento consta de dos partes, ligadas y entrelazadas. El agua es la obediencia a la palabra. Cuando el hombre comienza a obedecer la palabra, se está lavando, porque el agua es un tipo de la palabra del Señor. Y cuando el hombre toma el mandamiento de Dios, y cuando el hombre, el consejo que el Señor le da, lo toma y lo obedece, él se está lavando con el agua del lavacro de la palabra. Como les dijo el Señor Jesús a sus discípulos, vosotros sois limpios por las palabras que yo os he hablado, no solamente porque lo hablaba, sino porque ellos recibían la enseñanza y la obedecían. Eso produjo un cambio en la mentalidad de ellos. Fíjense, eso produjo un cambio en la mentalidad de ellos, porque ellos comprendieron, aún en la condición de santidad, quién era Jesús. Comienza el Señor en un proceso de limpieza, porque como en el nacimiento natural, primero viene el agua, fíjense, y después viene la vida. El agua viene primero. El agua viene para limpiar nuestros pecados, para borrar nuestros pecados. Estábamos manchados por el pecado. Escuchen bien esto. Nosotros vivíamos en el pecado y nuestras vidas, nuestras almas estaban manchadas de arriba abajo del pecado, de los vicios, de la corrupción que hay en el mundo nos contaminó. Porque nosotros creíamos que en la corrupción del mundo íbamos a encontrar el placer para nuestras vidas. Pensamos que en la corrupción que hay en el mundo íbamos a encontrar la paz, la bendición y la felicidad. Pero lo que hizo o hace este mundo es contaminarnos y apartarnos de Dios. Este mundo ha traído su enseñanza. Y la enseñanza de este mundo es contrario a la palabra. Usted no puede amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. No, usted tiene que amar a uno. Cada uno trae una enseñanza. Si usted ama más al mundo, el mundo le va a enseñar cómo pecar. El mundo le va a enseñar malicia. El mundo le va a enseñar trampa. El mundo le va a enseñar la muerte. Le va a pagar con la muerte, con la destrucción, con vicios. Podría darle mucho dinero, pero no le va a dar a Dios. El mundo no lo va a hacer. Este mundo no le va a enseñar a usted cómo obedecer a Dios. El mundo ha fabricado un sistema parecido al de Dios para imitar a Dios, que es la religión. Y eso parecido,
alguien que se hace pasar por su padre y viene a ofrecerle a usted llenar el vacío de su corazón. Pero ese vacío no se puede llenar con el pecado. Pero le ofrece la religión. Fíjense lo que el mundo hace. Viene y le ofrece la religión. No le ofrece una vida consagrada a Cristo. No le ofrece a usted una vida en obediencia completa a la palabra. Antes le enseña a combatir a Dios, a resistir al Espíritu Santo, a darle la espalda al movimiento de Dios. Cuando el Señor viene y aviva su obra en medio de sus hijos, el mundo ha instruido, fíjense, cómo el Padre Mundo ha instruido a los que reciben esa enseñanza a resistir a Dios y reciben la enseñanza religiosa. Y el diablo les ofrece distintas interpretaciones para su gusto. Le ofrece las más de 3,000 solo así llamadas cristianas. Un cúmulo de doctrinas que hacen que el hombre se aleje de Dios porque es una enseñanza pervertida. Es una enseñanza que no lo lleva a obedecer toda la palabra. Fíjense hacia dónde vamos. El mundo ofrece la imitación, pero viene el Señor y nos da la enseñanza de su palabra. Viene el agua que limpia nuestros corazones, nos revela, escuchen bien, nos revela su voluntad. Nosotros creíamos que en el mundo estaba la felicidad y estaba la mente cuerda. Pero cuando viene el Espíritu Santo y revela su palabra en nuestros corazones, el velo cae, el velo de pecado, el velo de incredulidad, y vemos nuestra condición. Vemos que estábamos desnudos, que estábamos apartados de Dios, que estábamos fuera de lugar, que no estábamos haciendo la voluntad de Dios, que estábamos en muerte. Y que estamos en una condición de locura espiritual. Es así. De locura espiritual. Porque alguien que se comporte de una manera distinta a lo que fue creado está loco. Imagínense ustedes un animal creado por Dios tratando de comportarse como la naturaleza de otro animal. Usted dirá, hay algo raro en este animal. Este animal no está normal. En su mente ni siquiera le pasa eso, ¿verdad? Que suena extraño. Imagínese un gato tratando de comportarse como un pájaro. Imagínese un perro tratando de comportarse como una ardilla. Imagínese que cada animal intente comportarse de una manera distinta a lo que fue engendrado. Usted dirá, hay algo extraño está pasando con estos animales. Estos animales deben estar locos. Este animal se volvió loco. Hay algo que le pasa en la cabeza. Muchos dicen así. Cuando una persona se sale de sus cabales. Pero no examinan la condición del ser humano. El ser humano nació para obedecer y reflejar la imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre se ha comportado, y eso lo hace la revelación, muestra eso, cómo el hombre se comporta de una manera loca. Abrazando el pecado, entrando en perversión, comportándose distinto a su llamado original. ¿Se dan cuenta lo que hace el mundo? La instrucción del mundo lleva al hombre a la locura. Cuando el hombre va detrás del dinero y desecha a Dios, eso es locura. Cuando el hombre abraza la religión y deja a un lado el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, eso es locura.
Cuando ve que un hombre se aparta de este camino para irse en pos de los placeres del mundo, eso es locura. Es locura. La revelación muestra eso, la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela al hombre su verdadera condición. Ve la desnudez de su condición. ¿Y qué hace el hombre? Al empezar a obedecer la palabra, comienza un lavado en su corazón. Comienza el Espíritu a limpiarlo. Por eso es el tipo del agua. El que no naciere del agua tiene que comenzar a obedecer la palabra. Viene la revelación a su vida. Ahora sabe lo que tiene que hacer. Se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Primero se arrepiente de sus pecados. Todo eso lo hace la revelación. La religión no enseña revelación. La religión enseña tradición, pero no revelación. La religión dice, es por aquí. Usted hace esto, hace este rito, usted anota su nombre aquí y eso es suficiente para con Dios. Pero la revelación nos muestra el camino a Dios. Nos dice, la palabra dice esto y la palabra dice esto. Debes obedecerlo. Quita el velo de pecado en nuestras vidas y comenzamos a alabarnos, a obedecer la palabra. Viene la obediencia y más agua y más agua. Empezamos a corregir en nuestras familias, más agua. Empezamos a arreglar con nuestros hijos, más agua. Empezamos a corregir con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros esposos, nuestras esposas, más agua. Obediencia, obediencia. Hermano. Y cuando el alma está limpia por la obediencia, traída por la revelación del Espíritu Santo, se cumple lo que dice Romanos 12. Y no conforméis a este siglo. Escuchen, no se conforme a la manera de pensar, a la enseñanza del mundo, mas antes reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se dan cuenta lo que hace el agua? Viene a preparar al hombre para creerle a Dios y recibir la palabra del Señor. Qué maravilloso es cuando viene la revelación y nosotros lo vemos clarito y decimos gracias, Señor, y obedecemos la palabra. No conformándonos a este siglo. Antes decíamos el mundo es bueno, pero cuando viene la revelación ahora no queremos nada con el mundo ni sus placeres, el mundo y sus concupiscencias. Viene el Espíritu Santo y renueva nuestra manera de pensar, como dice Ezequiel, nos da un espíritu nuevo, o sea, nuestro espíritu es limpiado. Los canales son limpiados por el Espíritu Santo. Comienza el Espíritu a destapar nuestros canales de incredulidad, de pensamientos, de ideas, de formas. Comienza el Señor a hacer una obra profunda en nuestros corazones. No se conforme a este siglo, a esta manera religiosa, pecaminosa del mundo, porque eso lo va a llevar a un callejón sin salida. No hay manera por ese callejón de entrar a la presencia del Señor, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Porque la guianza del Espíritu que Él hace a sus niños, los guía hacia su voluntad. Yo le comentaba hoy a un precioso hermano, y yo le decía, nuestra relación con Dios está basada en la voluntad perfecta del Señor. Nosotros debemos procurar, estamos llamados a hacerlo, a buscar siempre en todos los aspectos de nuestra vida la voluntad perfecta del Señor. Debemos, con la ayuda
del Espíritu y la guianza, saber qué es lo que Dios quiere en cada proyecto de nuestra vida, ya sea vida personal, perdón, matrimonios, relaciones, trabajos, negocios, proyectos, viajes, absolutamente todo, todo. Pero hermano, eso no es una exageración. Somos niños, recuerden. Y a los niños Dios los guía, a sus hijos. El tipo es obediencia. Si usted es un hijo de Dios, usted está diciendo, yo obedezco la voluntad de Dios, yo obedezco a Dios. Usted no puede comportarse como un adulto. Me explico, eso lo expliqué ayer, pero lo vuelvo a explicar hoy. Cuando hablo de no debe comportarse como un adulto, sino como un niño, es alguien que está dispuesto siempre a ser guiado por el Espíritu Santo. Usted tal vez dirá, mano, yo tengo más de 30, 40, 50 años en el Evangelio. Ya yo creo que puedo saber las cosas que debo hacer y que no. Eso nunca va a acabar. Siempre, no importa cuántos años tenga usted que tomó decisión por Cristo, siempre debe experimentar la voluntad de Dios. Debe buscarla. Señor, guíame. ¿Qué he de predicar? ¿Qué negocio? Me propusieron un negocio. ¿Qué hago? Acepto ese negocio. Guíame tú. Me gusta esta hermana, o si es una hermana, me gusta este hermano, pero ¿es tu voluntad que yo me case con él? ¿Es tu voluntad que yo me case? ¿Qué opinas tú, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y yo obedezco. Obediencia completa a la palabra. ¿Se dan cuenta? En esa condición es que el Señor se va a manifestar a nuestras vidas. Viene la presencia del Señor y Dios, el que nunca falla, nos va a guiar siempre a hacer lo correcto. Pero esa es una actitud de corazón. Si usted como adulto decide hacer su propia voluntad, tomar sus propias decisiones, entonces usted está rompiendo un tipo. Porque no está siendo guiado por su papaíto. Dios no lo está guiando. Usted se está comportando como un hijo rebelde a la voluntad de su padre. Cuando usted obedece la palabra, su manera de pensar como el mundo, como el que lo crió a usted, el mundo, le decía que debía comportarse. El mundo le decía, compórtate así, compórtate de esta manera, porque así se comportan los hombres y las mujeres, si no vas a ser un tonto. Pero cuando viene la revelación, se cumple lo que dice la palabra, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Fíjense, para que experimentéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comienza el Señor a revelarse a su vida, lo limpia. Usted entiende el plan de Dios, busca cumplir la palabra y viene el Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu. Y cuando usted obedece y viene la nueva vida, entonces ahora toca criar a ese niño. Ese niño tiene que crecer. Ese niño tiene que crecer. El que usted alimente más, ese es el que va a perseverar en su vida. Si usted obedece más al mundo, el mundo es el que se va a manifestar en su vida. Pero si usted obedece al Espíritu Santo, entonces es el Espíritu Santo el que se va a manifestar en su vida. El Espíritu Santo es el que hará la voluntad en usted. El Espíritu Santo es el que le va a revelar qué es lo que debe hacer. Usted no se guiará a usted mismo, no, sino que el Espíritu le mostrará el camino que debe tomar.
Es una guianza, es una experiencia. Y para fundamentar en esta hora este mensaje, vamos a leer dos escrituras, una muy conocida y la otra también. Fíjense, les invito a que lean Mateo el capítulo 11, el versículo 25, como primera escritura. Ya una la medio cité, pero vamos a leerla formalmente para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora. Mateo 11, 25. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 11, primero va a ser Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. También les invito a que abran sus Biblias en la otra escritura que es muy conocida, que es Romanos el capítulo 12. Romanos 12 desde el versículo 1. Leemos también en el nombre de nuestro precioso Señor y Padre nuestro, Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y añado el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén y amén. Les invito en esta hora a que inclinen sus rostros para orar y pongámonos en las preciosas manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por una vez más acompañar a nuestros hermanos en sus hogares, trayendo esta preciosa palabra. Para mí es un gozo, una alegría el poder estar enfrente de esta palabra y ver cómo tú la abres, Señor. Señor, si tan solo tu pueblo pudiera entender lo que significa la experiencia cuando se abre la palabra y comienza la revelación y tú muestras cosas, revelas cosas que uno ni siquiera las piensa y salen porque no es el hombre, es el espíritu. Y uno es un espectador, uno se convierte en un espectador, Señor. Ha sido mi experiencia de cómo la palabra es abierta por tu espíritu. Y yo me gozo, soy el primero en gozarse y en tomar esta palabra y en ser alimentado. Por eso te doy gracias, Señor. Yo puedo experimentar y saber y poder dar testimonio de que es tu Espíritu Santo el que está hablando. Señor, así como esta escritura que leímos, tú puedas revelar esta palabra a los corazones de los que escuchan, Señor. Tú puedas mostrar cuál es tu voluntad para que su manera de pensar cambie y ya no seamos adultos pecadores, sino niños guiados por tu Espíritu Santo, por nuestro Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Una vez más ponemos este
servicio especial en tus manos para que tu Espíritu nos hables a todos, nos enseñe a todos, corrija y muestre los fundamentos y tu pensamiento para que podamos alinearnos a tu pensamiento. Al revelarnos tu pensamiento, nosotros nos alinearemos a tu pensamiento para que tu pensamiento y nuestro pensamiento sea uno y no el de un hombre que quiere o una mujer que quieren ser independientes en su manera de ser. No, no queremos eso. Queremos pensar y hacerlo como tú lo harías, Señor. En esta hora, una vez más, ponemos todo en tus manos, sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida. Que sea tu Espíritu el que guíe en esta hora. Gracias te doy, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Fíjense, continuando el tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo, cómo el Espíritu sigue dando el diagnóstico de la condición de nosotros. Porque fíjense lo que el Espíritu nos habla relacionado al tema que se habló en el día de ayer con relación a la condición de niños que debemos tener nosotros y nos lleva a la manera en que Dios nos guía y que el Señor nos muestra su voluntad, y esa es la revelación del Espíritu. Fíjense el complemento del tema de ayer con el de hoy. El tipo es un niño. Debemos ser niños en la presencia del Señor, 100% dispuestos. Ojo, 100% dispuestos a ser guiados por Dios. Un niño va a depender de su padre para todo. Va a depender de su padre para todo, siempre bajo la cubierta de su padre. El niño es instruido, le dice, haga esto, se le asigna responsabilidades los padres a los niños para que aprendan, pero siempre bajo la tutela de sus padres, bajo la cubierta de sus padres en amor y en rectitud. Así hace Dios con nosotros. Siempre en todas las cosas debemos ser guiados por el Espíritu. Esa es una experiencia, escuchen, esa es una experiencia que debemos tener cada uno de nosotros para poder ser y experimentar la revelación del Espíritu Santo. Debemos experimentar eso. Es un ejercicio que debemos hacer, la comunión con el Señor. En la comunión que es oración y la revelación. ¿Se acuerdan lo que el Espíritu siempre nos recuerda con relación a eso? Está relacionado. Oración, el hombre hablándole a Dios, y la revelación, Dios hablándole al hombre. La revelación es la manera en que el Señor nos guía. Y usted dirá, pero ¿cómo se desarrolla eso? Comience a tener una comunión con el Señor en oración. Y, escuchen, y cuando usted comienza a tener esa revelación y comienza a esa comunión, me refiero, y comienza el Espíritu a revelarle, a limpiarlo, comienza su manera de pensar a cambiar. Lo voy a repetir de nuevo con calmita. Cuando usted comienza a experimentar la comunión con Dios, oración y revelación, comienza el Espíritu a revelar su palabra, a tener comunión con usted, Dios a tener comunión con usted, y esa comunión produce un cambio en su manera de pensar. Porque vuelvo y repito lo que se dijo al principio. En el mundo revela mentiras, revela falsedad. El diablo es el padre de la mentira. Él no lo va a guiar a hacer la voluntad de Dios. No, él lo va a guiar a la mentira. Fíjense. Eso es lo que el diablo revela al hombre y lo lleva a la perdición, lo lleva al pecado. Pero cuando nosotros como niños
acudimos a Dios, a nuestro Padre, y tenemos comunión. Papá, ¿será que yo puedo hacer esto? Y el padre, que conoce más las cosas que un niño, le dice, no, hijo, usted no puede hacer eso porque eso es peligroso. Ahora, puede ser que ese niño quería hacer eso y comienza, no, yo quería. Y comienza a llorar y a lo mejor patalea. A lo mejor patalea allí en el suelo. Pero el padre, que sabe, no le va a permitir a su hijo que se haga daño, porque él sabe. Y le dice, hijo, usted ahorita no entiende, pero cuando usted crezca va a entender por qué usted no puede hacer todas las cosas que usted piensa hacer. Cuando un hijo obedece, Dios lo guarda, Dios lo guía, Dios le muestra el camino. Como le decía hace un momento con ese precioso hermano, la experiencia con ese precioso hermano, debemos experimentar siempre la voluntad de Dios, aunque usted tenga un deseo personal. Usted puede tener un deseo personal. Usted puede decir, en realidad a mí me gustaría hacer eso. Es más, yo quiero hacer eso. Yo le recordé a ese hermano la escritura cuando el Señor Jesús en el huerto orando le dijo a Dios, Padre, si fuere posible pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor tenía un deseo, pero él sujetó su deseo a la voluntad de Dios. Que no se haga como yo quiero, pero yo quiero hacer lo que tú quieres. Y yo le dije, para llegar nosotros a esa condición, tenemos que ser sinceros. Un niño es sincero. Debemos estar dispuestos a que si el Señor nos muestra que lo que estamos pidiendo no nos conviene, estaremos dispuestos nosotros a decir, amén, Señor, yo me sujeto a tu voluntad. Yo haré lo que tú me guíes, Señor. Seremos lo suficientemente sinceros o sinceras para sujetar todo deseo personal a la voluntad de Dios. Una persona a la cual el espíritu no ha cambiado su manera de pensar, va a decir, pero yo soy un hombre hecho y derecho. Yo hago lo que yo quiera. Pero si es un hijo al cual Dios ha cambiado su manera de pensar y lo ha hecho, cuando cambia la manera de pensar es la revelación del Espíritu que quita el velo de pecado de sus ojos, dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Toda la vida yo he hecho las cosas a mi manera. Pero, Señor, yo no quiero, yo tengo temor de hacer algo que a ti te desagrada. Ahora entiendo, antes no me importaba. Antes eso a mí no me importaba, pero ahora sí me importa, Señor. Ahora yo quiero agradarte, yo no quiero que tú digas, desobediente, hijo desobediente. Usted que me escucha en esta hora, ¿a usted le agradaba cuando su papá le decía, hijo desobediente, estoy decepcionado de usted, hijo? Usted no ha sido un hijo obediente. ¿Verdad que es duro? Es triste. Ahora multiplique eso por 1,000,000 y sabrá cómo se siente Dios cuando Él nos revela su palabra y nosotros insistimos en hacer nuestra propia voluntad. Un adulto, adulto pecador, que no está dispuesto a ceder su manera de pensar, no se va a humillar ante la voz de Dios, no se va a sujetar a la voluntad del Espíritu,
pero alguien que cambió su manera de pensar por el Espíritu, que el Espíritu hizo, como acabamos de leer, la renovación de nuestro entendimiento. Fíjense, y no conforméis a este siglo, no pienses como el mundo. El cristiano no está llamado a pensar como el mundo. El cristiano no está llamado a ser comparsa del mundo, no. Sino que el cristiano, cuando él comienza a obedecer la palabra, su manera de pensar cambia. Comienza el proceso de santificación. Y allí es donde muchos han fallado, porque no han desarrollado una vida de comunión con Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer que el Espíritu venga a su corazón a revelar y a prepararlo para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Fíjense, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Fíjense, ¿cuáles cosas? Este evangelio, esta palabra, está velada a los sabios y entendidos. Ahora, ¿por qué está velada esta palabra a los sabios y entendidos? Porque son personas que no son niños, no han nacido de nuevo. ¿Cómo puede guiar Dios a alguien que no es su hijo? ¿Cómo puede Dios decirle, hijo, no es por aquí cuando no es su hijo? Un hijo hará la voluntad de su padre. Y un sabio que quiere ser guiado conforme a su manera de pensar, porque recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si usted se ufana de tener conocimiento, entendimiento y sabiduría, pero no tiene temor de Dios, esa sabiduría es carnal. Sus juicios serán carnales, humanos, del mundo. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Un sabio que no tiene temor de Dios, o sea, que el Espíritu no le ha cambiado su manera de pensar. Estamos hablando de por qué algunos no reciben al Espíritu Santo. Tienen amplios conocimientos de la Biblia, pero insisten en hacer su propia voluntad porque no tienen comunión con Dios. No la tienen. Antes prefieren obedecer al Padre Mundo, a la religión, lo que ese mundo les ofrece. Con tu sabiduría tú puedes ganar mucho dinero. Puedes ser famoso. Tú no tienes por qué sujetarte a ese grupo de hermanos. Tú tienes un ministerio poderoso. Tú predicas poderoso. Por muchos años has estado a la sombra. Pero esta vez es la hora de que todos conozcan que tú eres un gran hombre. Hermano, comienza el diablo a trabajar esa manera de pensar de ese hombre. ¿Y qué pasa? Hacen su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Saulo de Tarso estaba lleno de esa sabiduría humana sin temor de Dios. Tanto así era que él pensaba como el mundo religioso, que los cristianos eran falsos, que los cristianos eran herejes. Y no solamente se conformaba con pensar así, sino que él actuaba, producía el fruto del mundo, de la religión. La Escritura dice que él hizo blasfemar a muchos, hermano.
Saulo de Tarso, el futuro Pablo, el primer mensajero de la iglesia de la edad gentil, cuyo ministerio es el molde por el cual Dios juzgó los restantes 6 ministerios de las 7 edades de la iglesia, al principio era un perseguidor de la iglesia. Hacía blasfemar a los cristianos. Fíjense, un religioso el cual el diablo lo empezó a guiar porque él creía que era correcto. Él creía que esa manera de pensar del mundo era correcta. Definitivamente esta gente está en contra de las tradiciones judías, está en contra del pueblo de Israel y ellos tienen que ser arrestados. Y tal fue su celo, el celo de Saulo de Tarso, que pidió a los sacerdotes carta, autorización para ir a Damasco a arrestar a los cristianos que estaban allá. Pero el Señor, como un padre amoroso en la predestinación de Dios, fue a buscar a su hijo. Y se les manifestó en el camino. Y cuando vino ese resplandor, dice la Escritura, Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagínese cómo darle una patada a una aguja. ¿Usted sería capaz de darle una patada a una aguja? Eso no tendría sentido porque su pie se va a ensartar en esa aguja. Y eso era lo que estaba haciendo. Fíjense lo que estamos hablando. Locura espiritual. ¿Cómo alguien puede darle una patada a una aguja? Saulo, ¿estás loco? Sí, estaba loco. El mundo llevó con su enseñanza falsa religiosa a Saulo a comportarse de esa manera. Pero vino el Señor a sacarlo de su locura. Vino a revelarle su voluntad. Vino a revelarle quién era Él. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando el Señor se revela a Saulo de Tarso, Él dice, ¿qué quieres que haga? Hermano, dio el fruto de un hijo. ¿Por qué? Porque el Señor escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y las reveló a los niños. Saulo de Tarso, ese hombre malvado, ese hombre que ha hecho blasfemar un niño. ¿Sí? ¿Qué quieres que haga? Se humilló cuando vino la revelación de Dios. Y el Señor le dijo, yo te diré. Hermano, ¿qué quieres que haga? ¿Usted le dice eso al Señor? ¿Qué quieres que haga? Señor, ahora entiendo que he sido un pecador. ¿Qué quieres que haga? Ahora entiendo que he resistido la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que haga? Hermano, ¿se dan cuenta cómo se manifiesta un niño en la presencia del Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo haré tu voluntad. Así el mundo ya me rechace. Por eso es que el mundo rechaza al creyente. Son dos maneras de pensar muy distintas. Yugo desigual. Cuando vino la revelación a ese niño, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo y reveló su voluntad. Cambió su manera de pensar. Saulo, el Dios que se te apareció en el camino a Damasco, me ha dicho
que imponga mis manos sobre ti, para que recibas la vista y recibas el Espíritu Santo. Ahora, hermano, ¿cómo pudo suceder ese cambio tan brusco? Porque obedeció la palabra de todo corazón. Se humilló en la presencia del Señor. Eso se lo decía yo al hermano. Dios está viendo tu corazón. Tú puedes decir, yo obedezco a Cristo Jesús. Yo voy a obedecer la palabra. Pero Dios sabe en tu corazón, porque nadie puede engañar a Dios. Dios sabe si estás dispuesto ante la hora del reto, obedecer la palabra del Señor. Dios lo sabe. Dios sabe si usted, quien me escucha en esta hora, ante la revelación de la palabra y la voluntad de Dios, usted va a decir, Señor, yo estoy dispuesto, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Así el mundo me dé la espalda, así el mundo religioso me dé la espalda y me señale y me diga falso. Pero Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Hermano, ese es el fruto. La revelación produce ese fruto, ese cambio en la manera de pensar. Pablo se rindió. Dejó que el Espíritu le revelara. Y usted dice, ¿cómo sabe usted eso, hermano? Porque cuando vino Ananías, él no lo corrió. Él no dijo, tú eres ese hereje. No. Antes dice la Escritura que Ananías oró por él, recobró la vista y cayó el Espíritu Santo sobre de una vez sobre Saulo de Tarso, Pablo. Tan rápido. Dios conocía el corazón de Saulo. Dios conocía su corazón. Sabía que él estaba dispuesto como un niño a obedecer la palabra. ¿Y qué dice la Escritura? Después que iba a arrestar a los cristianos que estaban en Damasco, ahora era uno de ellos cantando corito. Yo me imagino llorando de la alegría. Hermano, porque debió haber estado feliz de haber tenido una experiencia con el Dios de sus padres, con el Dios real. Allí, con esa revelación, él supo que Jesús era el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Eso lo hizo la revelación. Eso no lo hizo sus amplios estudios teológicos. No. La revelación del Espíritu Santo produjo eso. La revelación del Espíritu Santo produjo en Saulo de Tarso que el velo de incredulidad cayera. Y antes veía a Jesús como un hereje, pero la revelación ahora lo veía como Jehová Señor, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta la gran transformación, el cambio que Dios hace en el hombre y en la mujer que humillan su corazón a Dios? Fíjense, Dios ha escondido estas cosas de aquellos que quieren ser adultos religiosos. Tú no me vas a enseñar a mí porque yo tengo muchos años en el Evangelio. Yo no. El Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo me enseña a mí. El Espíritu Santo te debe de enseñar a ti. Te debe de guiar a ti. No permitas que el mundo endurezca tu corazón. No, porque eso es un efecto que produce el diablo en aquellos que son criados por el diablo a través de la religión y el mundo. Endurece sus corazones. Por eso aquella escritura que dice, si hoy oyereis su voz,
¿Se dan cuenta? Si el Espíritu Santo te comienza a hablar, no endurezcas tu corazón, hermano. No lo endurezcas. No te cierres. El Espíritu Santo quiere revelar su voluntad en ti. Si hoy oyeres al Espíritu Santo hablando, no endurezcas tu corazón. No le digas al Señor, Señor, yo voy a hacer lo que yo hago y hecho siempre. Estás endureciendo tu corazón. Saulo de Tarso no endureció su corazón. Gracias al Señor. Antes él se humilló en la presencia del Señor y Dios lo transformó en su manera tan profunda. Fíjense el contraste. Tan profundamente que él y Jesús se hicieron uno. Lo que él escribía, lo que él hablaba era Jesús, hermano. De un religioso a alguien que se comportó y vivió como Jesús. Y tal fue su vida de obediencia de Pablo, que él fue su ministerio, su celo por Dios, el molde para que todos los mensajeros que vinieron en cada edad tenían que ser ministerios parecidos al de Pablo, incluyendo al hermano William Marion Branham. El molde del ministerio del hermano Branham fue Pablo. Tenía que parecerse al ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se humilló como un niño. Después que iba arrogante, dice la Escritura, fue guiado como un ciego. Bueno, de hecho estaba ciego, como un niño. Cuando usted agarra al niño, deme la mano, hijo. Así llevaron a Pablo. Lo llevaron como un niño. Pero ¿qué pasa? Comenzó Dios a enseñarle. Comenzó Dios a moldearlo, a revelarle. Comenzó Pablo a tener comunión. Y su ministerio fue un ministerio poderoso en obras, en hechos, en palabras, en obediencia a la palabra, en manifestación del Espíritu Santo, siendo una persona que dio el ejemplo de cómo debe ser un niño. Pablo en su ministerio mostró que la bendición y el secreto de la bendición de Dios en la vida de un hombre estaba en humillarse como un niño. Ahora, después que era un religioso, ahora era grande en la presencia del Señor. ¿Se acuerdan de la escritura de ayer? Si no fuerais como este niño, yo pensaba que había que estudiar muchos mensajes y saberse las citas de memoria del profeta o gritar mucho, grito mucho, para que el pueblo se emocione. No. El que no se humilla ante Dios como un niño, como alguien que quiere ser guiado por el Espíritu Santo, ese hombre, esa mujer, son los más grandes en el reino de Dios. Los niños, los que han nacido de nuevo, los que han rendido su cuerpo en sacrificio vivo y que sus mentes han sido cambiadas por el Espíritu Santo y que ahora comprenden el plan de Dios y buscan la vida eterna, el bautismo del Espíritu Santo, para crecer a la estatura de Dios, hombres conformes a la imagen y semejanza de Dios. Hermano y amigo que me escucha en esta hora, ¿en qué se identifica usted? ¿Como un adulto religioso que hace su propia voluntad o un niño que ha nacido de nuevo, un cristiano
que depende 100% de la guianza del Espíritu? Usted solo puede dar respuesta a esa pregunta. Usted pudiera decir, yo soy un hijo de Dios, un niño en Dios. Amén, digo yo. Pero Dios dirá amén a su confesión, a mi confesión. Es la hora de que nos hagamos un examen. Si usted insiste en caminar su propio camino, sufrirá pérdida. Si usted insiste en caminar su propio camino sin saber cuál es el camino, se va a perder. Pero el guía no se va a equivocar. Si usted se rinde a la voluntad de Dios, el guía lo guiará a la victoria, a la comunión con Cristo y a la unidad con Dios. Hágase ese examen. Solo usted, quien me escucha, puede hacerse esa pregunta. Tome esta palabra hablada en esta hora y hágase un examen profundo con Dios. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Señor, la condición de un cristiano, el tipo perfecto como un niño está delante de nosotros, pero a veces nosotros insistimos en hacer las cosas a nuestra manera y eso estorba tu plan. Perdónanos, Señor. Perdónanos a todos, Señor. Perdónanos por ser tan rebeldes, por a veces darte la espalda en tu voluntad que tú nos has revelado, Señor. Ayúdanos, guíanos para hacer tu voluntad siempre en nuestras vidas, Señor. Echa fuera toda incredulidad. Perdónanos, Señor, los pecados de tu pueblo, para que podamos hacer siempre lo que tú quieres que hagamos. Perdona a aquellos que han fallado y que se han comportado con soberbia delante de tu presencia, menospreciando la guianza de tu Espíritu. Señor, que como Saulo de Tarso, después Pablo, humillen su corazón ante la revelación del Espíritu Santo. Que así sea. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos en esta hora a que continúen escuchando la palabra que Dios tiene para cada uno de ustedes todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. En los cultos de oración a las 3 de la tarde y los sábados a las 2 y los domingos a las 9 de la mañana. Que sale esta señal a través de las redes sociales de Facebook, YouTube y por la página de la Radio Ebenecer Online. Recuerden, solo usted decide, solo usted sabe si su corazón es la de un niño o la de un adulto que no acepta la guianza y que nadie le diga lo que usted debe hacer. Usted sabe en cuál de las dos está. Si sigue su propio camino, Dios le va a permitir que siga por allí. Pero si usted se humilla en la presencia del Señor y usted obedece con amor de todo corazón al Señor, el Señor será con usted, lo acurrucará como a su papá y lo guiará siempre a Dios. ¿Estará usted dispuesto a convertirse en un niño que ha nacido de nuevo delante del Señor? Que el Señor nos ayude a obedecer y que el Señor nos ayude a siempre depender del Señor en todas las cosas. A la guianza de su Espíritu, a la revelación de su voluntad. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final,
siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.